¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a Diario La República. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. El día de hoy vamos a comentar sobre muchas cosas con Fernando Tuesta, profesor de la Universidad Católica. Gracias, Fernando, por estar acá. No, gracias a ti por la invitación, Silvia. Vamos a hablar un poco sobre la reforma política, un proyecto que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. La propuesta del congresista de Mauricio Mulder, él ha propuesto elevar ciertas vallas para la inscripción de los partidos políticos, la crítica a las ONGs como transparencia. Varios temas en realidad nos gustaría que participen con nosotros. Estamos en la página web como www.larepublica.pe. Estamos también en el Facebook como Diario La República y por supuesto también síganos en el Twitter @larepublica_pe. Empezamos un poco con estos temas y el día de hoy además ha salido un pronunciamiento firmado por colegas suyos, Rolando Ames, entre otros, digamos profesionales, que mencionan que urge esta nueva normativa. Pero ¿hacia dónde debería dirigirse? ¿Hay prioridades políticas de por medio en la aprobación de esa reforma? Quizá habría que esclarecer algunos procedimientos porque hay confusión. El Congreso de la República forma un grupo de trabajo de reforma electoral que está trabajando desde agosto y debe evacuar a un máximo de un par de semanas, 16 de mayo, para ser más preciso, un informe que va a contener, en pocas palabras, un código electoral. Un código electoral es una norma fuente única, en este caso, en todo lo relativo a elecciones y partidos. Este grupo de trabajo ha estado trabajando, a su vez, con representantes de todos los partidos representados en el Congreso, es decir, los 6 partidos que están allí. No se ha hecho todavía visible porque todavía no está aprobado ese informe. En cuanto este esté aprobado, se va a presentar, entiendo, de manera pública, pero además se va a entregar a la Comisión de Constitución, que procederá también al debate dentro de sus miembros y emitirá un dictamen, si lo cree conveniente, para que se pase a pleno y se apruebe, digamos, esta norma. Ahora, en el camino, varias instituciones se han pronunciado, han elaborado propuestas, muchas de las cuales han sido recogidas por el grupo de trabajo. Porque el grupo de trabajo no es que inventa la pólvora. Sobre reforma estamos hablando. Bueno, estoy metido en este tema hace tantos años y la verdad que muchas ideas que han sido traducidas, están siendo traducidas en artículos de la ley, han ido adquiriendo también ciertos consensos. Ahora bien, por su lado, el Ejecutivo, que ha presentado un proyecto, no es un código electoral. Lo que ha presentado son 22 artículos, 7 de los cuales busca modificar la Ley Orgánica de Elecciones y 13 la Ley de Organizaciones Políticas, considerando que estos son los puntos relevantes que hay que discutir. Entonces, este paquete, que en realidad se está presentando ya cuando el grupo de trabajo está por terminar, por eso es que han habido diferencias, críticas, sobre todo el grupo de trabajo, no fue presentado en su momento porque el Ejecutivo no consideró comprometerse con el tema. Porque si no, el presidente de la República, y yo hubiera querido que así sea, el 28 de julio, cuando asume el mando, hubiera dicho, bueno, nosotros nos vamos a... Este es uno de los temas prioritarios. Y no era uno de los temas prioritarios. Ahora, ellos podrían argumentar, digamos, el tema del niño costero. No había niño costero en julio. No, pero digamos, de todas maneras llevan 9 meses, se han enfrentado a una serie de adversidades. Sin embargo, fuera de la política. Pese a estas observaciones, hay un conjunto de artículos que son interesantes. Algunos ya están en esta propuesta que va a presentar pronto el grupo de trabajo. Por su lado, Transparencia había presentado ya esto, lo que llamó 32 medidas, de las cuales solo un grupo es la que tiene que ver con la parte electoral. Algunas de ellas también están incorporadas, otras no, y serán parte del debate. Pero, entonces tu pregunta es, ¿cuáles son los puntos principales? Y yo te digo... yo creo que son 2 pasos. El primero, yo esperaría en realidad que se apruebe el código. La sola sistematización de 14 normas dispersas, Ley Orgánica de Elecciones, Ley de Partidos Políticos, de Elecciones Municipales, Regionales, Parlamento Andino, no quiero cansar, esas 14 han sido unificadas, lo que le van a permitir tener no solamente una sola fuente en general a los partidos ciudadanos y candidatos, sino porque tiene una lógica, una integridad, una unicidad, una coherencia. Bueno, esperemos que sea así. Lo que siempre hemos hecho, lamentablemente, es decir,
Vamos a discutir eso y se presentaban proyectos para modificar 1, 2, 3, 4 artículos, cual terminaba muchas veces yendo en contra de los objetivos planeados, porque existen efectos involuntarios también. Nunca hemos estado tan cerca de una reforma, pero también se pueden perder las oportunidades. Claro, ahora habría que decir que de todos modos, a ver, no hay debate que no sea saludable, digamos, en el marco, por supuesto, de ciertos mínimos, pero sí no un debate que en lugar de avanzar hacia la reforma y hacerla efectiva, la entrampe. ¿Qué ha pasado con la crítica, y usted ya básicamente lo ha respondido, de que esto es una especie de reforma originera o que responde a un solo grupo? Usted ya nos ha comentado, hay varios quienes integran lo que se ha venido proponiendo, y algunas cosas que han venido llegando de otros sectores que también se cogerán, otras que no. Pero además hay otro tipo de críticas, ya no solo al grupo de trabajo o a la gente que está aportando en esta reforma electoral en específico, sino algunas críticas de cambiar cosas o de oponerse a cosas quizás sin fundamento. ¿Qué ha pasado con la propuesta de Mauricio Mulder, por ejemplo? Y vamos a entrar a uno de los temas ahí, que es el tema, y nos lo pregunta Manuel Montero también en Facebook, el mínimo o el porcentaje mínimo de firmas que se necesitan para inscribir un partido político. Y nos pregunta él, ¿qué opina Fernando Tuesta sobre eso? En realidad está escrito en mi columna de ayer en el Diario del Comercio, y hoy día en mi muro de Facebook he reincidido y, digamos, me he extendido. El día de hoy es una valla muy alta, ¿no? Estamos hablando de hoy en día una valla muy alta, son casi 2 millones de firmas. Pero para mí el tema no es discutir el porcentaje, sino es discutir el requisito. Y para mí el requisito a estas alturas es inválido. Pedir firmas de adhesión es inválido por una sencilla razón. Porque el organismo electoral, cuando te verifica, no te verifica si una firma es verdadera, sino lo que hace, no podría además, porque necesita por cada firma un análisis grafológico. Eso requiere tiempo y dinero por cada una. Y se entregan cientos de miles. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se compara en el organismo electoral es la firma que aparece en el planillón versus la firma que está en el RENIEC en el momento en que tú sacas tu DNI o lo renuevas. Si se parece, es considerado válida. Y ojo, y los que están viendo este programa deben darse cuenta, el organismo electoral nunca dice firma verdadera, dice firma válida, es un tecnicismo. No puede saberse, sino a través de un examen grafológico si es verdadera o falsa. Y entonces puede ser falsificada, bien falsificada. Y entonces lo pasa. Igual pasa, claro. Igual pasa. Puede ocurrir, sin embargo, el caso contrario. Tú sacas tu DNI y firmas de una manera. Pasan años y tú cambias tu firma. Y de repente tú has firmado y ya no se parece con el del planillón y te la eliminan porque no se parece. Entonces, cuando ya estamos hablando de miles de firmas, estamos hablando en realidad de un requisito que no da cuenta de la realidad. La realidad es que te entregue firmas verdaderas. Dos, que los partidos políticos en el Perú no solamente son extremadamente débiles, sino que para inscribirse, voy a decirlos en términos generales, todos entregan firmas falsas. Así es. Sea en porcentaje menor o mayor, todos. La maquinita, estos nombres que le poníamos a la forma en la que fabricaban firmas. Todos. Entonces, mucho antes, ahora, mientras más subas la valla de firmas o porcentaje, más falsificación. Y lo que haces es alimentar un mercado negro de firmas. Pregúntense los que nos están viendo este programa, ¿cuántas veces en su vida han visto gente recogiendo firmas? Miren, en el año 2000, cuando se subió en el año 95 a 500.000 de firmas, ¿tú sabes cuántas firmas se entregaban para verificar? El padrón completo. Millones. Increíble. Y sin embargo, la gran mayoría eran falsificadas. Entonces estamos delante de un requisito que ya no da cuenta del origen de lo que era la firma de adhesión. Entonces, ¿de dónde nace esto? Y la gente probablemente no conozca. Antes, pues, en la época de los notables, es como que tú te candidateas para algo y recibías la adhesión también de notables. Así como ahora tú dices que hay esta firma de pronunciamiento, eran como pronunciamientos. Cuando se amplía el sufragio, ya aparece un número mayor. Pero hemos pasado del año 78 de 40.000, ahora que es casi 800.000 firmas. Es decir... Que siempre hay que presentar más porque van probablemente a invalidar las que sean falsas, ¿no? Así es. Entonces, el padrón se ha triplicado,
pero el número de firmas que se exige se ha multiplicado por 20. Entonces, para mí no se debe presentar firmas, se debe eliminar un requisito que es oneroso para el Estado, que no demuestre que tu partido ha entregado esas firmas, que además desarrolla, incentiva el mercado negro de firmas, corrupción. Entonces hay que pensar, y en eso los congresistas suelen ser, digamos, conservadores, en ese sentido, hay que darle la vuelta. Ahora, hay que pensar de otra manera para otro requisito. Si nos damos cuenta que igual, no nos gusta el requisito, pero es la realidad. Por ahora está vigente, y si no se modifica, va a estar vigente para el 2018, para el 2021. Justamente, es que hay que discutir para que no esté. Pero si ya de por sí, digamos, es un requisito complicado, costoso, etcétera, además, digamos, pedir, que es algo que también ha pedido el señor Mulder, que esa inscripción, que ha sido casi imposible y que ha alimentado el mercado negro, etcétera, en poder conseguirla, tenga 3 años de antigüedad para que un partido... ¿Eso algo de sentido tiene o no, tampoco? Mira, el artículo que parece que lo ha presentado el congresista Mauricio Mulder no tiene precedentes. Además, en todas las leyes de partidos y elecciones en la región, y conozco todas, cuando tú convocas un proceso electoral hay una fecha límite de inscripción de partidos. ¿Y cuánto tiempo antes tú convocas una elección general? En el código está 240 días, es decir, 8 meses. 3 años, eso no hay en ninguna parte. Claro, ¿cuándo serían 3 años? Más o menos abril del próximo año. Claro. Es decir, si tú le dices 4%, que son 730 y tantos mil firmas válidas, más 3 años, quiere decir que de acá, mayo a abril, tendrían que conseguir todos los que están en la búsqueda de firmas. Este es un sinsentido. Así es. A mí, en realidad, no me preocupa, en el sentido genérico del término, quienes están afuera buscando inscribirse. A mí lo que me preocupa es qué sistema, qué regla de juego se están pensando. Y en ese sentido, así como estoy a favor de muchas cosas que se están haciendo, una de las cosas que estoy en contra es la firma como requisito y, por supuesto, este plazo de 3 años. Ahora, ¿sabes qué? En las reformas suelen ocurrir que los partidos que están dentro, lo que tratan de hacer generalmente es impedir que ingresen más partidos. Ese es digamos, el gran problema de... Ahora, pero es un cálculo político, eso no es buena voluntad de avanzar hacia la reforma. Evidentemente, ¿no? Es un cálculo político, sí. Ahora, vamos un poco con las preguntas que nos llegan desde el Facebook. No? Nos escribe Betty Schapper y nos escribe lo siguiente: en la reforma, los que tienen problemas judiciales no deberían postular. ¿Eso es algo que se está incluyendo en la discusión? Sí, casi todos están incluyendo lo siguiente. Aquellos, no es los que tienen problemas judiciales, son aquellas personas que han sido procesadas y sentenciadas y una serie de causales, terrorismo, narcotráfico, etcétera, van a ser impedidos de ser candidatos, pero con sentencia firme. Porque procesada, mira, tú sabes, en el Perú se denuncia, puede ser procesado y al final, en realidad, digamos, se archiva o por diferentes razones. No podrías limitar el derecho de participación política de esa manera. ¿Y qué sucede con el caso, por ejemplo, de otro de los puntos que se está pidiendo, que es el levantamiento del secreto bancario y otras cosas que implican además reformas constitucionales y que ahí se ha visto una complicación en la discusión, un tratamiento? Sí, la propuesta del Ejecutivo era, apenas te inscribes, entregas, digamos, a la UIF la posibilidad de, bueno, abrir tu derecho, tu secreto bancario, bursátil, pero yo creo que hay un tema. En primer lugar, 2 problemas. ¿Tú te imaginas cuántos candidatos hay el próximo año, o habrá más o menos el próximo año? Más de 110.000. 110.000. Y además lo que dice la propuesta del Ejecutivo es que si es que la UIF encuentra algún movimiento sospechoso, informará al Jurado Nacional de Elecciones. Pero el Jurado Nacional de Elecciones no tiene que ver con la supervisión de fondos partidarios ni de ingresos, lo tiene que ver la OMPE. Pero digamos que así sea. ¿Qué va a hacer con esa información? ¿Qué va a hacer? ¿Va a iniciar una investigación?
Y entonces lo que ocurre muchas veces en estos códigos es que entregan una serie de funciones, atribuciones, que están llenas de limitaciones, sanciones en general a los organismos electorales, que distrae también de su propia función. Por ejemplo, la OMPE lo que tiene que hacer es organizar bien las elecciones. Y por ejemplo, este tema que se discutió tanto de las dádivas, que entrega a la OMPE la sanción económica, si hay 110.000 candidatos que para ejercer bien su función tendría que contratar uno que siga a cada candidato durante 60 días, las 24 horas. A los candidatos presidenciales, por ejemplo, a ver, digamos. No, sería esa es discriminación total, okay. Total, ¿no? Y además es altamente subjetivo, te pueden sembrar alguien que regala y se pone tu camiseta, te toman una foto, no hay en ninguna parte. Por ejemplo, creación peruana. Cuando no retiraron algunos candidatos que entregaban dádivas de ese tipo y no los retiraron, a usted, digamos, le pareció correcto y estuvo de acuerdo con ello. No, yo estaba en contra de esta norma siempre. Y lo peor, y creo que me dieron la razón, es que retiraron algunos y cuando no retiraron no retiraron a PPK y a Keiko Fujimori, claro, retiraban eso y se caía el proceso. No había ningún otro candidato que nos quedara. No, pero además esto iba a ser un daño tremendo en general. Pero el daño no estaba hecho en que no los retiraban a ellos, el daño estaba hecho en que en general existe artículos de esta naturaleza, porque se cree muchas veces, abogados lamentablemente, que creen que, digamos, las normas son los que solamente regulan, pero muchas veces sin dar cuenta de la realidad. Claro. Y dos, que no es posible. Si no, pues en todas partes del mundo estarían con esta famosa ley de dádivas. Y lo único que te crea son armas para que se acuchillen candidatos entre ellos, se denunciaban entre ellos. Ahora, pero si de todos modos la institución o la organización electoral, digamos, sancionó a algunos y no a otros, como usted lo ha dicho, falta fortalecer ahí también eso, ¿no? Para que no se creen ese tipo de arbitrariedades como se denuncia, porque pierden confianza de elección tras elección. Sí, lo que pasa es que esto ocurrió porque alguien tomó una foto, alguien filmó, pero ¿cuántos estaban regalando a lo largo y ancho del país y no eran vistos por nadie? Porque la OMPE no podía montar un aparato dispuesto a seguir a todos los candidatos. Y al contrario, distrae su función y además es un tema de recursos. En el Perú estamos sobreregulados en algunos aspectos y se cree que eso hace mejor elección. Y sin embargo, mira, encuentras gobernadores, alcaldes corruptos. Así es. ¿Sabes cuál es mi impresión? Que estos señores no es que falsearon y eran corruptos antes y de repente lo siguen siendo ahora, no. Llegaron al poder y encontraron que tienen recursos disponibles, sin controles, ahí delinquen. Así es, en el momento en que ya están ahí. Fernando, tú estás Olivilla, precisamente profesor de la PUC. Vamos a seguir transmitiendo preguntas que nos llegan del Facebook. No? Y Jorge Álvarez ha estado bien atento porque nos cita y nos dice lo siguiente. Ustedes han dicho que sin compromiso político la reforma puede terminar en frustración. ¿Por qué y a qué se refiere? Bueno, lo dije en una entrevista y colocaron titular un poquito escandaloso. Bueno, eso es lo que vende. Esos son los titulares que venden. No, y en realidad es mi idea. ¿Por qué creo que en este caso, más que en cualquier ley? Porque se va a tratar de un código de 440 artículos. ¿Tú te imaginas que pase al Pleno y quieran discutir artículo por artículo, título por título? Simplemente van a ser retazos de la ley. Y un código tiene no solamente unicidad, sino de tener una coherencia. Y entonces los partidos deben de ponerse de acuerdo y decir, este es el documento, y van al Pleno y votan como en otros países. Los códigos se votan de esa manera, no a pedacitos. Nos preguntan también en las redes, Luis nos dice, y este es otro tema, pero de repente podemos tocarlo de paso, ¿cree que los partidos como el fujimorista se sientan amenazados si es que eliminamos el voto obligatorio? Mucho sale en las redes sobre el voto obligatorio y el voto voluntario. No sé por qué, cuál es la relación con el fujimorismo. No le encontraría. En todo caso, por ejemplo, en Colombia, que es el país ancestralmente con voto voluntario, los que tienen grandes aparatos y recursos son los que llevan a la gente a votar. O sea que si es el caso, por ejemplo, peruano,
y ese fujimorismo no creo que se había perjudicado, porque en realidad tiene recursos, tiene aparato y lo ha demostrado además. Ahora, pero en un país, y alguien más, ya no me acuerdo el nombre porque se fue el comentario, pero alguien más preguntaba, en un país como el nuestro, con la cultura política que tenemos, ¿es factible un voto voluntario? ¿O tendríamos un muy bajo nivel de asistencia y por ende muy baja legitimidad de elecciones? Yo no entré hace mucho tiempo en este debate sobre si era un derecho, un deber, etcétera, en fin. Para mí lo principal es, imaginemos un voto voluntario. Y yo me preguntaba y pregunto, ¿quiénes serían los primeros en no votar? Y los primeros en no votar serían más en zonas rurales, serían probablemente los sectores más pobres, y algunos dirían, pero eso llevaría a que solamente los más interesados. No es así. Porque también dejarían de votar aquellos que podrían ser muy politizados, muy atentos a la política, y el menú que tienen por delante no les interesa. Lo que pasa en Estados Unidos votan la mitad, y muchos no votan ni por republicanos ni por demócratas, pues no les interesa ninguno de los dos. Pero a lo que voy es, entonces... La discusión regresa a la calidad de la oferta de candidatos que tenemos. Pero también el tema es el siguiente. ¿Importaría a un país como el Perú una elección que va el 40% a votar? Si me dicen, no importa, no existe ningún límite que a mí me importe, y yo creo que no es así. A tal punto que alguno va a decir, un periodista que siempre estuvo por el voto voluntario, luego de lo que sucedió en los últimos referéndums a nivel internacional, etcétera, dijo, hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado. Sí, pues, ¿sabes cuánto es la tasa de participación en Colombia de elecciones municipales? 25%. De participación. ¿Y con cuánto gana? El que gana, debajo del 10%. Ahora, nadie se queja tampoco, ¿no? Es el sistema que ellos tienen hace mucho tiempo. Ya, pero acá en el Perú, te aseguro que quien pierde diría, no fue mucha gente, no hubo legitimidad, etcétera. Es muy peligroso y además uno cambia de obligatorio a voluntario una vez en la vida. No hay de que cambies y luego te regresas. ¿Qué pasa con el caso de la bicameralidad, por ejemplo, hablando de ir y regresar y venir? Porque Hermógenes Villanueva nos pregunta, ¿y si retornamos a la bicameralidad? Yo estoy de acuerdo. ¿Esa es una discusión que usted cree puede plantearse o yo creo que hay que plantearse. Yo creo que debe plantearse. Porque a diferencia del código donde se van a tocar temas que vamos a tener que enfrentar el próximo año de elecciones regionales y municipales, la bicameralidad nos remite al 2021. Y yo creo que es necesario. Hasta ahora eso no ha prosperado porque el fujimorismo se opuso, pero hoy, en realidad, el fujimorismo, la mayoría de cuyos miembros no son del 90 y por lo tanto no consideran la Constitución del 93 como un libro que no se toca, un libro sagrado, han visto esto como una posibilidad. Dicho sea de paso, también los políticos consideran que al haber Senado hay mayor probabilidad también de ampliación de la representación y también les conviene, ¿no? Hasta el mismo Keynes escrito por la bicameralidad. Y la misma Luz Salgado, presidenta del Congreso, ha señalado que sería interesante discutir. O sea, que es el mismo argumento por el cual la gente más bien no lo quiere. Es decir, no es muy popular el tener a más representantes si los representantes que tenemos son malos. Sin duda. Es la percepción de la gente. No, sin duda. El gran problema cuando hay discusiones de esta naturaleza es que hay algunos tópicos que son populares y otros que son impopulares. Por ejemplo, es impopular el Senado, la bicameralidad, que es necesario, pero es impopular. Es impopular el financiamiento público y sin embargo es necesario. Y sin embargo es popular el voto preferencial y sin embargo el voto preferencial es perverso. Y es popular el voto voluntario y sin embargo puede traer consecuencias. Entonces, los congresistas, claro, tienen que dar cuenta de cómo es el humor de la gente, pero solo tener en cuenta eso lleva a que la reforma puede llevarnos simplemente a tener un código electoral sin reforma. Y yo prefiero, y como cualquiera creo, un código electoral con reforma. Así es. Eso es lo que importa. Un tema más antes de despedirnos, antes de que se me quede en el tintero, y es que parece que se vienen más interpelaciones de las que ya hemos tenido, más posibilidades de censura y otras cosas. Y claro, con un congreso de oposición... Los huaicos. Así es, y regresa... el huaico político. Y regresa a huaico político, claro. ¿Qué opina usted sobre esto de la estabilidad política, la gobernanza? ¿Qué sucede en nuestro país ahora? Hemos visto a Carlos Basombrío que tiene que responder desde el tema del crimen hasta el tema de una marcha de Movadef. O sea, ¿cómo estamos ahí? Es una lástima porque Carlos Basombrío... ¿Complicado el gobierno de PPK? Carlos, es muy complicado, además era un complicado desde el inicio, ¿no?
y ha sabido posicionarse muy bien y aprovechar esta oportunidad que realmente le cayó del cielo, y no por las lluvias, sino porque lamentablemente el desastre supo responder de una manera, yo creo, adecuada. Pero ya pasó este tiempo y claro, el fujimorismo también, ellos dicen bajo el control político, pero creo que exageran, porque realmente la relación, no hay proporcionalidad entre que un número X de personas que salen a desfilar para defender, etcétera, a sus presos políticos, y que incluso los penalistas más destacados señalan que justamente aprovechan estas oportunidades que le da la democracia, porque es difícil tipificar como apología. Y es por eso que en 15 años a nadie se ha podido procesar, sentenciar. Entonces, esto le va a costar la vida a Carlos Basombrío. Ya hubo un despropósito con el ministro de Educación, Jaime Saavedra. ¿Y no hay una división que podría agravar las cosas? El caso, por ejemplo, del ministro Nieto diciendo que hay un relaje contra él, bueno, el Ejecutivo está dividido, que hay ahí sectores. Bueno, de hecho, no es un partido tampoco muy consolidado, el de Pedro Pablo Kuczynski, por decirlo. No es ni el partido consolidado, ni es un gabinete totalmente unificado. Hay, obviamente, diferencias. Llama la atención el caso del ministro de Defensa, pero lo que no llama la atención, y esto sí han vivido varios ministros de Defensa, es que efectivamente, luego de la caída del fujimorismo en la década del 90, grupos, sectores, mafias, etcétera, prestan servicios de reglaje, inteligencia, persecución, lo hemos visto. Pueden servir a privados y pueden servir a sectores también internos. Entonces, es una mala práctica, tenemos que erradicar eso, digamos, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, es un instrumento interesante, pero la manipulación, digamos, el tema es, del mismo. Tú entras al Ministerio de Defensa y tienes que romper con algunas mafias internas. Entras al Ministerio del Interior, tienes que hacer lo propio, pero ellos no se quedan pues de manos atadas. Atacan, contraatacan, entregan videos, hacen lo que hacen las mafias. Y en ese sentido, creo, muchas personas importantes del gabinete como Basombrío, Nieto, obviamente que son los más políticos además, son víctimas también no solamente de reglajes, incluso boicot, resistencias, sino que también son blanco, obviamente, de la oposición. Obviamente la oposición. Vamos a ver qué suceda en todo caso, señor Fernando Tuesta. Gracias por acompañarnos, gracias ojalá podamos tenerlo nuevamente. ¿Cómo no? Gracias, amigos, también nuevamente invitarlos a que visiten nuestra página web www.larepublica.pe, seguirnos en el Facebook, en Diario La República, y por qué no también en el Twitter, @larepublica_pe. Hasta una próxima ocasión.